Después de medio siglo de preocupaciones por los constantes apagones y la falta de sostenibilidad en el sector eléctrico, la República Dominicana parece que empieza a ver la luz al final del túnel, porque con el pacto eléctrico se va a conversar y a trazar una estrategia de largo plazo para resolver el problema. Nosotros hemos querido hablar del tema eléctrico y hemos traído al principal responsable de este sector, al vicepresidente ejecutivo, el ingeniero Rubén Bichar. Bienvenido. Buen día y gracias por la invitación. Muy contento de estar acá con ustedes esta mañana. Sí, justo estamos viendo una nota hace un rato donde usted decía que ese pacto eléctrico, si las cosas siguen caminando como va, estará en vigencia lo antes posible. Pero ¿cómo va? Bueno, fíjense, como ustedes señalaban, el problema eléctrico es un tema, si se quiere, centenario. Recuerden ustedes que la primera planta eléctrica se instaló acá en 1896. El contrato se firmó en 1894. Ya en el 2014 hará 120 años de ese acontecimiento. Y esa planta que se instaló en ese momento, luego de haber sido instalada y comprada con un préstamo, se podía prender ocasionalmente porque salía muy cara la energía que producía. O sea, lo mismito que tenemos ¿A quién alumbraba? se parece, ¿verdad? El Palacio. Se parece a lo de... Sí, o sea, solo se prendía ocasionalmente porque el costo no se soportaba. O sea que estamos 120 años atrás. Muy bien. Una situación similar totalmente. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Que trabajar en lo que es la conversión de esa matriz. Por eso, hace 2 años trabajamos en un plan integral de recuperación del sector. Ese plan tiene el cambio de matriz, la reducción de pérdidas, los planes de transmisión y la eficiencia de gestión. Entonces, entendemos que el pacto eléctrico es una forma de blindar acciones de solución definitiva que no pueden ser logradas en el corto plazo. Todas las acciones y planes del sector son planes de largo plazo. Ustedes ven como por ejemplo, construir una planta como Punta Catalina. Hay partes de esa planta que su construcción se remonta a más de 2 años y medio. Una caldera, por ejemplo, tú te llevas 30 meses hacerla, fabricarla, y después que se fabrica hay que embarcarla para acá. Entonces, es un proyecto que podría estar terminado en operación plena a finales del 2017. Entonces, son eventos que trascienden una gestión, y por eso la gran virtud que puede tener el pacto es blindar acciones como esa, que son la verdadera solución del problema. Y que sea continua, que no, claro, que el cambio de mandato no significa absolutamente nada en la solución del problema. Justamente es lo que el pacto debería garantizar, que las acciones que se están tomando, los proyectos para ampliar esa matriz, para abaratar y ampliar su producción, puedan mantenerse, porque la única forma de dar un servicio continuo y eficiente a buen precio es teniendo más energía a mejor precio y con mayor calidad de las plantas que tenemos. Cuando hablamos de ese espacio que se ha creado de discusión, me imagino que pondremos en cero todo en el sector y no habrá elemento que no se discuta, empezando por la ley de electricidad. ¿El pacto va a discutir una posible reforma a la ley eléctrica para cambiar el modelo que hemos estado siguiendo en todos estos años? Mira, nosotros, previo a la salida del decreto, que fue hace unos días, formamos una comisión en la institución presidida por Roberto Cabello, Guarinés Méndez y otro equipo de técnicos de la institución. Tuvieron como tarea la colección de lo que entendían los sectores que debía de llevarse al pacto. En ese sentido, se realizaron 27 reuniones con asociaciones, sectores empresariales, asociaciones, partidos políticos incluidos, sociedad civil en ONGs, fundaciones, etc. Y se preparó un dossier que fue puesto a disposición de los que van a estar manejando el tema del pacto. También se integraron ahí las propuestas de pacto que entregó la UAS, entregó la Asociación de Industrias y todos los que nos entregaron algún tipo de propuesta, las que nos entregaron en Santiago, le fueron también entregadas como parte de ese dossier, y lo que esperamos, ahí hay de todo tipo de inquietudes, pero ojalá que el pacto pueda enfocarse en las acciones que realmente determinan lo que sería el final de esta situación. Sabemos que la energía eléctrica es una donde todos creemos que tenemos una solución.
Nosotros hemos iniciado con el tema del cambio de matriz, que es el cabezote que va a llevar ese furgón a un término y a un final, si se quiere, feliz en cuanto a la solución del problema. Toda inversión en el sector eléctrico es una inversión cuantiosa, millonaria. Sabemos que tenemos un gobierno con limitaciones presupuestarias y no se puede pensar en una solución del problema eléctrico con participación pública solamente. Correcto. Se necesita capital fresco del sector privado y por más que la gente se quiera resistir, es un modelo público-privado el que debe gestionar el tema eléctrico. ¿Cómo se va a armonizar esos dos intereses cuando ha causado tantos problemas en el pasado uno y otro? Los dos. Yo te diría que nosotros nos vimos, por ejemplo, con la urgencia de iniciar el proyecto de Punta Catalina. ¿Y por qué? Se hicieron 3 estudios de previsión de demanda. Esos estudios de previsión de demanda, sin excepción, llegaron a un mismo resultado. ¿Cuál fue? Que el país necesita instalar 1.451 megavatios en los próximos 3 o 4 años para poder actualizar su parque de generación. Pero de esos 1.451, 600 megavatios en forma urgente para que el sistema no colapse y haya un crecimiento tan fuerte de la demanda que la oferta no pueda tener ninguna respuesta favorable ni medianamente favorable a la situación. Entonces, empezamos a buscar gas natural para hacer la planta gas natural. Una planta gas natural te cuesta la mitad de una de carbón, tú la instalas en la mitad del tiempo, pero el gas no apareció. Y sin el gas tú no vas a hacer nada con la planta. Tú no puedes hacer una inversión de los millones que te cuesta una planta para luego decir que no tienes con qué encenderla. Todavía seguimos buscando. Para que la gente entienda, el gas no aparece, es cuando no hay un contrato a largo plazo que garantice el gas para funcionar la planta. Exacto, el suministro. Sí. O sea, porque va a haber unos cuantos pensando, pero yo he hecho gas en mi vehículo, hay gas. Pero también recuerden ustedes que al ser un volumen tan grande de gas para la planta, para transportarlo tendría que ser gas natural licuado, no un gas en estado gaseoso, digamos. Entonces lo que no hay es justamente el gas natural licuado que permita volúmenes para mantener una planta funcionando. Un vaso, este vaso por ejemplo, este vaso, si esto fuese gas en estado líquido, este vaso puede equivaler a 600 vasos gaseosos. Correcto. Por eso tienes que convertirlo a líquido para poder llevártelo. Si lo traería gaseoso, tendrías que traer 600 vasos en lugar de uno. Correcto. Entonces y se necesita una infraestructura acá para recibirla y transformarla. Y esa infraestructura de licuefacción es la que está copada de producción actualmente. Pero y no hay inversionistas privados que vean un potencial de negocios en construir esa infraestructura, negociar en el mercado internacional el gas y suplir al sistema. No, justamente hay 2 infraestructuras que están más avanzadas en desarrollo, que están en Luisiana, en Estados Unidos. Es la de Cheniere y la de Corpus Christi. Esas terminales para licuefacción de gas natural están listas para finales del 16 o principios del 17. Por eso Obama decía en Costa Rica que el gas para estos países habría que contar con él para el año 2018-2020. Estamos en la cola. Entonces pero claro, es como tú dices, habría que gestionar desde ya un contrato. Sí, de largo plazo. Y el que hace un contrato hoy tiene gas en 5 años. Para que ustedes puedan entender la complejidad del asunto. No, y para garantizar ese contrato tienen que hacer un depósito fee multimillonario. Que de 1 a 2 años del valor total del contrato. Exacto, que no es poco dinero. Eso te va a dar de 4 a 5 mil millones de dólares de garantía crediticia para un contrato. 3 veces lo que vale la planta. O sea, es una situación bastante compleja. Es probable que aparezca gas, digamos, en 1 año, 2 años o 6 meses, pero cuando ese gas aparezca, recuerden ustedes que nosotros tenemos cerca de 1.500 megavatios disponibles para gas en República Dominicana y que hoy funcionan con derivados de petróleo porque no aparece el gas natural para esas plantas. O sea que tenemos reservado un espacio de un 60% del parque para gas natural. O sea que va a ser un parque ideal con una mayoría gas natural, una parte a carbón y una parte renovable, incluyendo la hidroeléctrica. Son muchas aristas para una solución del tema eléctrico en la República Dominicana y hay quienes entienden que una acción importante serían los contadores, los famosos contadores prepagos,
usted esa alternativa, cómo la acoge, porque sabemos que el pago de energía eléctrica de parte de los usuarios también es un dolor de cabeza para Sí. ustedes. Mire, hemos instalado ya casi 7.000 medidores prepagos. Es un sistema probado que te permite a ti administrar tu consumo, pues tú lo puedes visualizar. ¿Qué limitaciones tenemos? Que tú no tienes generación al precio sostenible para dar un servicio 24 horas. Entonces es muy cuesta arriba que tú coloques un medidor prepago, compres tu tarjeta y cuando entonces veas que tiene balance no tenga energía. Porque ya tú hasta la pagaste incluso por adelantado. Entonces no es justo que si tú la pagaste y diste un dinero por adelantado, cuando se te vaya la luz. Entonces hay que trabajar, y como me decía un amigo muy querido en estos días, para que un producto sea barate, tiene que existir en abundancia. Y si un producto todo el mundo lo necesita y lo requiere las 24 horas, los 7 días, además de que todo el mundo lo busca, está escaso, calculen ustedes a qué precio va a estar. Entonces, la primera tarea es hacer que la energía sea abundante, suficiente para que pueda estar a buen precio y que haya energía para todos. Por eso es que estamos trabajando en ese proyecto de Punta Catalina, que serían 700 megavatios a gas natural licuado. Pero eso nos dejaría con a un carbón déficit en instalación mineral. de mega de 700. Y a mí me gustaría saber de dónde vendrá la inversión para suplir los 1.400 que en los próximos años se necesitan. Sí. ¿Qué han pensado ustedes? Sí, Porque mira, están resolviendo la mitad. Sí, mira, ahí nosotros primero estamos apostando a la conversión de las plantas que están hoy con derivados de petróleo. Esas plantas irían a gas natural licuado, Catalina, a carbón mineral. La gente piensa que es un carbón vegetal, es un carbón mineral de extracción del suelo, no de quema de árboles. Entonces, ese carbón mineral supliría 700, más la conversión de más de 1.000 megavatios que hoy funcionan con derivados de petróleo. Y que cuando entran al sistema, te colocan un precio de energía que la población no es sostenible para nuestro poder económico como país. Pero tenemos que cambiarlo. Ahora, juntamente con eso, estamos trabajando también. Ustedes vieron una inauguración hace unos días de un ciclo combinado en Los Minas. Básicamente, eso lo que busca es el aprovechamiento del calor de las turbinas para generar 114 megavatios sin utilizar más combustible. Son parte del plan integral. Yo pienso que vamos a muy buen ritmo. Tenemos sí que acelerar el tema de la transmisión, las líneas de alto voltaje, que tienen un proceso un poquito tortuoso. Diría yo que tenemos que apurar más el paso, pero gracias a Dios vamos avanzando bien. Estuvimos incluso en la fábrica viendo los equipos de la planta y esperamos que los primeros equipos estén entrando acá en octubre del año próximo, lo que será todo un acontecimiento para nuestro país. Tenemos entendido que la inversión para las plantas a carbón superan los 2.400 millones de dólares. No. No. He escuchado ese número muchas veces. Sí. Vamos Sí. a desentrañarlo y Sí. explicarlo. Nosotros, primero, es bueno que ustedes sepan que la evaluación económica del proyecto de la termoeléctrica la hicieron 3 firmas internacionales, encabezados por el Banco Nacional de París y su sede en Nueva York, el BNP Paribas. BNP Paribas encabezó la evaluación junto con Deloitte, la Fundación Economía y Desarrollo, dos más locales, y todas las evaluaciones económicas dieron igual resultado. Pero además hicieron una apreciación importante, y que si nosotros logramos que ese proyecto termine en el precio que se ha convenido, habría que hacer una estatua a esos ingenieros. Porque de 20 proyectos analizados, el de acá cae en los niveles más bajos de su costo, de ese tipo de planta. Porque hay muchos tipos de plantas. Tengo una planta de calidad mundial, con equipos General Electric, Babcock, Wilcox. O sea, es una planta que te puede durar 30, 40, 50 años funcionando. Y el costo está en 1.945 millones de dólares. Okay. Lo que la coloca en un megavatio de 2.7 y el promedio anda en 3.1. O sea, se ha logrado un precio excelente que esperamos pueda tener
variaciones la más mínima posible, si alguna. ¿Y de dónde sale Esperemos que ninguna. la cifra que se ha venido manejando de 2.400? ¿Hay una diferencia? De verdad que no tenemos idea. ¿Tú no tienes idea? No tengo idea. Entonces nos quedamos con 1.945 45 millones. La oferta fue de 2.040 millones. Ahora, el presidente Danilo Medina, en la negociación final, le dijo, para yo firmar tienen que tumbármele de 90 a 100 millones. Un 5% tiene que tumbarle ese precio. Hubo un reclamo, hubo más presión y al final firmaron por los 1.945, que es la exigencia que le hizo el presidente. Y así ese precio logró rebajarse luego de haber ganado la licitación en esa competencia, ¿no? Donde la evaluación de Stanley Consultant, que es otra firma norteamericana que tiene 102 años en el mercado, fue la que tuvo a cargo esa evaluación, y la gente de BNP Paribas. En la parte legal estuvo Manat, Pelham Phillips, o sea, toda la firma de abogados especialistas de marca mundial fue lo que manejaron ese proyecto, por el volumen de dinero que involucra, que más de, digamos, 2.000 millones de dólares, algo que es sin precedentes en la historia del país. Por supuesto. Y en el caso del tema de lo que adeuda a los generadores, los 905 millones, ¿cómo se va a buscar entonces dentro de todo este plan que engloba diferentes acciones, poder entonces clausurar esa situación? Miren, en la primera parte hay un equity que lo debe aportar el Estado, que ya, bueno, sepan que en cuanto a las plantas de carbón, al día de hoy hemos invertido 423 millones de dólares. Para finales de este año estaremos ya en 600 millones de dólares invertidos en la planta. Eso incluye los depósitos en las fábricas para la construcción de los equipos, porque hay dos escenarios importantes. Aquí se avanza en el puerto y las obras civiles, pero en las fábricas se avanza en la construcción de la planta, que es donde está el verdadero fuerte del proyecto. Por eso fuimos a ver el inicio de la recolección de materiales de acero para las turbinas y los generadores a la General Electric en Albany, en Nueva York. Entonces, el resto, que vendrían siendo 1.300, 1.700 millones, entrarían con los financiamientos. ¿Y ya se han conseguido? Porque entendía que había un problema con los financiamientos. No, realmente, ustedes saben que el contrato de EPC, Ingeniería, Procura y Construcción, se firmó en el mes de mayo de este año. Hará 5 o 6 meses que se firmó ese contrato. La negociación de un financiamiento para un proyecto llave en mano como este es un tiempo universal que se logra entre 9 y 12 meses de negociación. Apenas estamos en el mes número 5 o 6. Nosotros esperamos que al final de este año poder haber cerrado el primer tramo de esos financiamientos. Lo que monta unos 650 millones de dólares el primer tramo. Y entendemos que no habrá ningún inconveniente porque es un proyecto, primero por el costo del proyecto, que es un costo en términos relativos demasiado bien negociado, la calidad de la planta, las empresas que están involucradas en el proyecto, General Electric, Stanley, o sea, da una confianza al inversionista más allá de lo que él pueda desear. Entonces, las ofertas de financiamiento son muchas y en buenas condiciones, pero además el retorno del proyecto está para 4 años. O sea, esa planta recupera su inversión en 4 años, porque fíjense que ustedes están poniendo una energía que va a ser a no más de 12 centavos contra una que está por 26. Si tú tomas esos 14 puntos y lo multiplicas por 7, te va a dar prácticamente, en términos de mayor rendimiento, casi 900 millones de dólares por año. Y si son 2.000, tú lo logras en 2 años y medio. Pongámoslo que duremos 4. O sea, sigue siendo un retorno de inversión sin precedente en un proyecto así. Ingeniero, vamos al plano de las malas noticias, porque esas son las buenas. Retomando la pregunta de Lorena con respecto a los atrasos con los generadores privados, la ADIE ha informado que hemos llegado a un tope récord de más de 900 millones de dólares en atraso. Sí. ¿De dónde va a salir el dinero para honrar esos compromisos? Sí, mira, la ADIE, ellos han hecho 3 afirmaciones. Ajá. Una que han repetido mucho, que tenemos suficiente generación en el país. Y eso obviamente nosotros no lo negamos, pero ¿quién la puede comprar? Sí, es cara. ¿Quién puede comprar una energía que se logre quemando petróleo?
el petróleo está bajando, pero por más que baje para nosotros va a ser caro si tú lo vas a quemar en una planta. Es como que tú digas que tú quieres tener un taxi dando servicio a los precios normales, que sea un Mercedes y un vehículo de 12 cilindros. Obviamente que es un poco la tarifa es un poco diferente. no va a poder hacer absolutamente nada con el vehículo, o el pasajero no podrá cobrarle el valor del pasaje. Pero en este caso el vehículo ha estado funcionando. Claro, entonces Sí, ahí... y le debemos. Pero ese vehículo está funcionando con un subsidio que nos está costando 1.500 millones de dólares al año, que tiene que poner el gobierno para completar el valor de esa energía. Por eso es que en República Dominicana nadie paga el valor que cuesta la energía, porque una parte tiene que poner el Estado de los fondos públicos, que deberían en educación. Fíjense cómo está el tema de la a resolver salud. el mismo tema eléctrico, Sí. a construir plantas Todavía, baratas. ¿verdad? El tema Sí. de las plantas. Con lo que se paga en un año de subsidio, tú construirías el proyecto Punta Catalina Sí, es correcto. en su 80% de su costo. Entonces, Y eso es lo que estamos haciendo, entonces por eso los atrasos. Entonces, no, el atraso viene, primero, tenemos una facturación récord, que ese sí es un récord, ¿verdad? La factura de los generadores mensual. Por primera vez en la historia de la República Dominicana, supera los 210 millones de dólares al mes. ¿Y a qué se debe eso? El calor y la sequía. O sea, fíjense que tenemos en el país una sequía, bueno, ustedes han visto fotos Sí, en los sí, periódicos y hacemos reportes donde la gente va constantes. cruzando por las Sí. hidroeléctricas y no hay una sola gota de agua. Cuando esas hidroeléctricas no están funcionando en las horas pico, porque normalmente la entramos de 7 a 12 de la noche, tú tienes que entonces entrar plantas que te producen muy elevados los costos para poder suplir el crecimiento de demanda que hay en la noche, que es cuando más se consume. Entonces, al tú entrar plantas produciendo caro, el costo se te dispara. El orden de mérito, la facturación se eleva y tenemos por esa situación una facturación que ha sobrepasado los 210 millones de dólares al mes. Entonces, Pero eso parece un callejón sin salida. justamente Demasiado mala noticia ahí. eso es lo Yo quiero que, ya que ha hecho que nosotros Toma un poco de agua. más la Mario. sequía, se nos ha disparado la deuda, pero al igual que otras ocasiones ya estamos gestionando un abono sustancial a esa deuda, claro, a costa de las finanzas públicas, que es lo que hay que castigar lamentablemente en este caso, limitando la acción del gobierno sobre áreas fundamentales en un país con tantas necesidades y con tan limitadas posibilidades. Para entender, ¿esos 900 millones de dólares corresponden solamente a compromisos corrientes o ahí está sumado también la famosa deuda pendiente congelada? Está la deuda que se- congelada. Bueno, pues entonces Está la congelada. deberíamos separarlo porque es que así es más razonable. Porque entiendo que esa deuda congelada es de más de 400 millones, ¿verdad? No, ya la hemos ido pagando Ah, y estamos ya en unos, promediemos lo que va en 80. Pero súper bien. Ok. Sí. Nosotros hemos pagado, para que ustedes tengan una idea, en los últimos 2 años, 4.600 millones de dólares a los generadores. Sí, a mí me ha parecido siempre terrible, No, porque pero, en esa y cifra ubiquen yo veo ese la solución número. del problema. 4.600 millones de dólares en 2 años. Eso Es una suma. Sí. 2.300 millones de dólares por año promedio en los últimos 2 años. Es una suma astronómica. Bueno, de verdad que es una situación insostenible a futuro. Ahora, el plan integral que se ha desarrollando, la idea es primero tener energía para el presente y un buen tramo del futuro cubierto con energía suficiente y a buen precio para toda la población. Claro, hay que acompañar la línea de transmisión y el plan de reducción de pérdidas. Correcto, hacia ahí iba porque estamos hablando históricamente, las pérdidas superan el 40%, tengo entendido, o se ha mejorado en ese sentido. Hemos bajado de 36 a 32. Bueno. Pero eso gracias a un financiamiento de organismos multilaterales donde hemos podido desarrollar 72 proyectos de rehabilitación de Pero redes. pérdidas técnicas y no técnicas. Correcto. 32, sumadas las Sí, dos. Sumadas las dos. O sea, hemos estado trabajando en 70 y pico de proyectos a nivel nacional con fondos internacionales, con unos préstamos de unos 150 millones de dólares. Ahora estamos formalizando 380 millones para poder peinar gran parte del territorio nacional y eso nos ha ocasionado, donde quiera que hemos hecho el proyecto, luz 24 horas y unas pérdidas que no sobrepasan el 11%. En esos Proyectando, lugares. ingeniero, que pasan los 2 años, llega el 2016, el final de la administración, usted llega al final de la gestión. ¿Cómo ve usted desde la altura del 2016
el problema eléctrico en la República Dominicana? Cuando usted diga, bueno, ya yo me voy para mi Ya, casa, me voy para mi ¿qué habrá logrado usted? Mira, yo pienso que primero estaremos en una etapa importante del cierre del ciclo combinado de Los Minas, que ya se inició. Habremos avanzado en más de un 60-70% lo de Punta Catalina con todo su financiamiento establecido. Habremos dejado iniciados proyectos de renovables, que tenemos ya 7 proyectos en carpeta y uno se inicia justamente en este mes. Habremos desarrollado más de 200 proyectos de rehabilitación de redes. Tenemos ya 16 microcentrales trabajando en las zonas lejanas a los puntos centrales de las comunidades. Tendremos un sistema saneado en términos de información financiera hacia la población. Yo pienso que habremos, y sobre todo una unificación en cuanto a un plan de trabajo que todos podamos compartir y defender hacia futuro. Pienso que es el inicio formal y real de una solución definitiva al problema. Correcto, pero en el 16 todavía no tendremos una energía barata, hay que esperar el Claro, otro hay que, Sí. esto es como un río que está sucio. Correcto. Que nada más se resuelve entrándole agua limpia. Y esa agua limpia es la que va a entrar Punta Catalina, ciclo combinado y los proyectos de renovables que irían entrando gradualmente. Si logramos un acuerdo de gas como el que está ya en discusión avanzada, podríamos tener a principios del 17 algunos proyectos ya generando y logrando que esa matriz pueda tener cambios favorables definitivos. Una pregunta que a mí siempre me ha llamado la atención y he creído que es una buena idea para resolver el problema del atraso, de la deuda y crear una mayor fluidez en el mercado eléctrico, y es pagarle a los generadores con las distribuidoras. ¿Usted no cree que las distribuidoras deben ser privatizadas y responsabilizar a los generadores del cobro de la energía? Es una situación... Porque ellos tienen un negocio fácil ahora, tienen Sí. un único cliente, que es usted, Somos nosotros. le sirven y le cobran a usted. ¿Por qué no pasar al modelo de la telefónica? Yo instalo mi teléfono y yo te cobro. Sí. ¿Piensa usted que esta es una posibilidad ahora que en el pacto eléctrico se discuta? Mira, yo te debo 900 millones de dólares. Yo te vendo esa distribuidora. Encárgate tú de todo. Mira, justamente es un escenario al que uno debe aspirar a llegar. Es un nivel de perfección del sistema que hay que lograr. Primero porque el sector privado tiene un rol que todos tenemos que entender y valorar. Y es lo que al país le conviene, que haya la mayor participación y que el Estado asuma su rol, aunque en el tema eléctrico ha habido una sinergia que ha dado muy buenos resultados. ¿Qué pasa con las sedes? Tú tienes el caso, por ejemplo, de Edenorte. Edenorte compra más caro que como vende. Entonces hay una situación donde un interés del sector privado en una empresa así va a ser muy difícil que... Pero la integración vertical podría resolver el tema de costo. Porque si es una empresa mía y yo le suplo, bueno, ya ahí se pierde, ese margen necesario se pierde porque es un departamento mío. No, lo que pasa es que ese costo de producción es un costo motivado por la fuente que lo genera, que en este caso es el petróleo. Aunque ellos quieran producir barato, no podrían, porque el 70% de ese precio es el costo del combustible que hace la generación. Entonces, mientras no se cambie la matriz, ese escenario está muy difícil que pueda lograrse. Por eso es que hemos dicho que el motor, el cabezote de este plan es el cambio de matriz de generación en la República Dominicana. Bueno, gracias por la conversación. A tus órdenes Me satisface que usted se mantiene en buen estado de salud, pese al problema grave que tiene que manejar. Un poco más de cana ahí, pero ahí va. Sí, tenía entendido que usted como que no tenía mucho ánimo de ir a ese sector que conoce y maneja tan bien. Pero ahí está, déjalo así, Homero, déjalo así, ahí está, luchando Y todos bien. los días por salir adelante y por Ojalá- ayudarnos a resolver el problema Ojalá que esos de la energía planes eléctrica. salgan así. Gracias, de bien. y gracias Que por la así sea. invitación. Muchísimas gracias, ingeniero. Y ahora llegó el momento de AN7 Internacional. Una vuelta al mundo de las noticias en 90 90 segundos. segundos.